Hola, buenos días con todos. Un minuto, por favor, para arrancar. Ok, estamos casi listos. Un segundito, por favor. Buenos días, bienvenidos a este webinar de transformación digital. Mi nombre es Carlos Guerrero, especialista en marketing digital en Latin Managers. Estamos en este momento atravesando situaciones económicas complejas en el país y es necesario cambiar nuestra forma de hacer negocios. Muchas empresas tradicionales deben ser capaces de adoptar un modelo de negocios digital y las nuevas deben tener el panorama claro de cómo hacerlo en estos momentos. Latin Managers está desarrollando capacitaciones gratuitas para todos los emprendedores, dueños de negocio y todas las personas que no saben cómo implementar estrategias digitales, pero necesitan el conocimiento para superar esta nueva realidad. En esta ocasión hemos invitado a Javier Paz, especialista en transformación organizacional, con más de 20 años de experiencia en este campo. Es consultor para proyectos de transformación digital a nivel regional en ThoughtWorks y es director en Criterium Consulting Group para Ecuador y Latinoamérica. Debo comentarles algunas reglas antes de comenzar este webinar. Si tienen una pregunta, pueden colocarla la misma a través del chat o en la sección de preguntas y respuestas, las mismas que serán tratadas al final de la charla. Si existe alguna interrupción, no se preocupen, esperen unos segundos para reconectarse. Permanezcan activos, este evento es para ustedes. Evita al máximo las distracciones. Durante todo este webinar realizaremos algunas preguntas en vivo para conocer un poco más sobre tu situación y así poder generar contenido específico para todos ustedes. Sean respetuosos con las ideas del presentador y la de los demás. No usen el chat para descargarse. Al final, quisiéramos contar con su apoyo llenando una breve encuesta que les llegará vía correo electrónico. Gracias y bienvenido nuevamente. Javier, te doy la palabra. Muchas gracias, Carlitos. Quisiera solamente comprobar si logran escucharme y logran ver la presentación bien. Creo que tengo inhabilitado el video, Carlitos, si me puedes ayudar. Dame un segundo. Dame un segundo, por favor. Si te escucha bien, eso sí me están confirmando. Ok, se ve también la presentación, ¿cierto? La presentación, perfecto. Okay. Sí, solamente me restaría el videíto para tener un poco de mejor conexión con la audiencia. Sí, dame un segundito, déjame solo revisar. Murphy, siempre. A ver, revisar si es que ahí sí, tal vez. A ver. Sí, ahí sí. Ya, ¿Estamos? Creo que sí, ya te podemos ver. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Carlitos. Gracias a todos ustedes quienes se dieron el tiempo para poder ingresar a esta charla virtual. Realmente frente a los últimos acontecimientos, pues definitivamente todas las organizaciones, todas las personas, inclusive muchos emprendedores, habrán dado cuenta que la forma de poder conectarse con sus clientes y potenciales clientes es a través de estas plataformas. Gracias por haber
escogido, decidido asistir a esta charlita que esperamos sea de gran utilidad y que pueda aportar grandemente para las decisiones que puedan tomar en los próximos días y que se pueda enfrentar de mejor forma esta situación de crisis que estamos atravesando. Así que no sin antes agradecer por el espacio, gracias a Latin Manager, gracias a Carlos Guerrero, quien nos ha hecho la invitación. Y pues bueno, quisiéramos compartir en los próximos minutos algunas de las cosas que creemos que pueden ser positivas desde el punto de vista de enfrentar esta crisis en este momento desde la perspectiva de el emprendimiento que es lo que nos llama en este momento. Bueno, básicamente lo que quisiéramos compartir en los próximos minutos, la charla va a ser aproximadamente en unos 35, 40 minutos. Quisiera compartirles algunas experiencias, algunas herramientas también. Más sin embargo, quisiera iniciar comentando acerca de qué es lo que nos trae o qué es lo que nos ha traído la pandemia en este momento, qué es lo que nos ha traído el COVID-19, este famoso virus, esta famosa pandemia que está impactando no solamente a una región, a un país, a una ciudad. Esto es de un impacto global. Estuve leyendo algunos artículos durante estas últimas semanas y la gran mayoría de expertos políticos, sociales, económicos coinciden en que estamos enfrentando prácticamente una guerra, pero una guerra en donde no podemos verle al enemigo, no podemos verle contra quién estamos peleando y todos estamos juntos peleando contra el mismo enemigo. Así que realmente esto ha tenido un gran impacto, no solamente a nivel de individuos, a nivel de la sociedad, sino a nivel de organizaciones, a nivel de los distintos sectores de la economía, y obviamente eso nos está impactando directamente a nosotros, en cómo nosotros lo estamos manejando y qué tipo de decisiones son las más adecuadas, inclusive siendo receptores de ciertas decisiones difíciles que hoy por hoy los gobiernos y las instituciones y las empresas están tomando alrededor de sus equipos de trabajo. Más sin embargo, a lo largo de la historia, el ser humano ha demostrado que es muy creativo al momento de enfrentar este tipo de crisis. El día de ayer tuve la oportunidad de participar en uno de los foros organizados por el Banco Interamericano de Desarrollo, donde estuvieron grandes personalidades de la sociedad y en donde de alguna manera coinciden en que parecería ser que el siglo XX realmente está arrancando en este año, no en el 2000, no en el 2001, sino en el 2020. Ahora realmente parecería ser que estamos pasando a una nueva era, estamos pasando a a un nuevo momento de la historia. Y como les comentaba, a lo largo de la historia el ser humano ha demostrado que en momentos de crisis es donde la mayor creatividad y las mejores invenciones técnicas y tecnológicas han sido puestas al servicio de la humanidad. Entonces, esta es una gran oportunidad. Creería que este es un momento en el cual nos obliga y nos acelera a pensar en nuevas oportunidades y sobre esa base querer poner una base de cómo poder confrontar a nivel de cómo la tecnología puede ayudarnos a nosotros a enfrentar esta crisis como emprendedores. Creería que es muy importante y muy relevante en este momento dar una referencia, un par de referencias bibliográficas que me parecen muy importantes. Una de ellas es El Cisne Negro de Nassim Nicolás Taleb y la otra es El Rinoceronte Gris de Michel Booker. Nicolás Taleb es un americano de origen libanés. Escribió este libro por allá en el año 2007 y él hablaba acerca desde una perspectiva económica, que los cisnes negros son aquellas situaciones altamente impredecibles, muy poco probables que sucedan, pero que nadie está preparado para poder enfrentarlas. Encontrar un cisne negro en la realidad es muy, muy extraño, muy raro. Las circunstancias, las probabilidades son muy, muy bajas. Pero por otro lado, Michelle Booker, una académica americana, estadounidense, ella habla acerca de esta pandemia probablemente está asociada directamente a un rinoceronte gris. Es decir, es una cosa que probablemente todos teníamos conciencia de que algún día iba a pasar. Es un problema que nadie lo quería tomar en consideración para poder resolverlo. Y este tipo de discusiones se dan más desde la orientación política y social, en donde los grandes líderes estaban tratando ya las grandes pandemias en ciertas regiones del mundo, o por ejemplo el cambio climático también
generaba una cierta preocupación, pero nadie quería tomar cargo o lo veían muy, muy lejano. Pero así como cualquier rinoceronte, un rinoceronte gris puede reaccionar en un momento que menos esperado y que igualmente nadie pudo haber estado preparado. ¿Qué es lo que quiero decir con estas dos referencias? Es que nos estamos enfrentando básicamente a un mundo completamente distinto desde el punto de vista económico, social y empresarial, de como líderes no estamos preparados realmente a afrontarlo. Nosotros hemos sido formados y tenemos la experiencia de aquel mundo industrial en donde todos los estándares de trabajo están allí, donde tenemos que cumplir ciertas reglas, donde las políticas y los procedimientos son muy bien establecidos, donde tenemos que eficientar los recursos, donde nuestro pensamiento tiene que ser de optimización del recurso y no de creación. Es decir, cualquier persona que pueda idear nuevas cosas o nuevos servicios o nuevos productos, quedaba un poco de lado frente a la situación de poder cumplir estándares, de poder cumplir reglas, de poder ser más eficientes, etcétera, etcétera. Hoy la pandemia nos ha demostrado que estamos entrando en un mundo completamente desordenado, completamente atípico, completamente vulnerable, es un ambiente completamente incierto. Las decisiones que tomamos no sabemos cómo va a impactar, estamos viendo día tras día, hora tras hora, cómo cambian las circunstancias, cómo vamos aprendiendo del virus cada vez y no sabemos si realmente las decisiones que estamos tomando en nuestro favor o en favor de nuestra comunidad están siendo positivas. Por lo tanto, nuestra mentalidad de manejar los estándares, de manejar la rigurosidad, se pierde un poco frente al confrontamiento que tenemos frente a un nuevo mundo vulnerable, incierto, complejo, completamente ambiguo. Ese tipo de mentalidad es el primer mensaje que yo quisiera darles como emprendedores, el poder establecer que el emprendimiento tiene que estar asociado directamente en poder manejar la incertidumbre. Hoy, más que nunca, estamos enfrentando este tipo de situación y por lo tanto necesitamos establecer una mejor forma de pensamiento, una mejor forma de tomar decisiones frente a la incertidumbre. Aquí debemos ser parte de los cambios y por otro lado, confirmar de que toda crisis trae una catalización de la innovación de una manera muy, muy fuerte. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en este contexto? ¿Qué es lo que yo creo que deberíamos manejar como unos antecedentes básicos para poder entrar ya en materia de qué cosas son los que nosotros deberíamos confrontar? Es que esperar a ver qué es lo que pasa o esperar a ver qué hace otro u otra compañía, otra organización, otra persona, puede ser demasiado tarde. Tenemos que tomar decisiones ya, tenemos que tomar partida, tenemos que generar algún tipo de iniciativa que nos permita salir adelante. Hemos visto a lo largo del mundo este tipo de pensamiento lo utilizan muchísimo las famosas startups en los Estados Unidos, que se enfrentan a un mercado incierto y en donde algunas de ellas han logrado posicionarse a nivel mundial de muy buena manera. No se diga hoy día que hemos visto que grandes plataformas tecnológicas que no eran gran apreciadas hoy son muy, muy apreciadas. Solamente para dar un ejemplo, estamos utilizando una de las herramientas que el dueño de esta compañía o los dueños de esta compañía están revalorizando el valor de mercado que estamos teniendo hoy a través de esta plataforma. Por lo tanto, muchas de las compañías que inician con soporte tecnológico, que hacen emprendimientos tecnológicos, ahora son grandes compañías que empezaron muy pequeñas, que se equivocaron mucho, que trataron, se equivocaron, se volvieron a levantar, reorientaron las apuestas que estaban realizando. Podemos poner ejemplos como Amazon, Facebook y muchas otras compañías, como les acabo de dar el ejemplo, en donde empezaron como nosotros en este momento, quizás en un momento de crisis, en un momento complejo, pero que han sabido interpretar los grandes cambios que pueden tener en el mercado y que ahora nosotros podemos aprender de ellas también de cómo podemos hacerlo. Debemos tomar esta transformación como algo fundamental en el aprendizaje. Nadie quita que debemos ser muy disciplinados, muy enfocados y tenemos que tener las ideas claras para poder confrontar el nuevo ambiente. Mas, sin embargo, tenemos que saber que hay una gran diferencia en una realidad en que es estar empleado versus hacer empleador. Uno de los consejos o de los mensajes que logro rescatar de esta charla que tuve la oportunidad de estar el día de ayer con el Banco Interamericano de Desarrollo, es que hoy por hoy el COVID lo que está haciendo es destruyendo la formalidad de los empleos. Es decir,
hay una masa de personas, hay un grupo de personas que están siendo afectados directamente con su estabilidad laboral. Creería que existen distintos tipos de enfoques en donde las personas pueden enfrentar su economía, sean empleados o sean emprendedores. Hoy por hoy, creo que nos estamos enfrentando a una realidad en que las personas están obligadas de alguna u otra manera a ser emprendedores. Personas que estuvieron mucho tiempo bajo una relación de dependencia, bajo una situación en que tienen que resolver problemas de su compañía o estar frente a una situación completamente ajena. Entonces, lo que debemos establecer hoy es entender cuál es la realidad de estar empleado versus el ser emprendedor. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? ¿Cuáles son los supuestos que pueden ser diferentes? La mentalidad de ser una persona empleada versus ser una persona emprendedora tiene un nivel de mentalidad completamente distinta. Muchas veces la racionalidad incluso de las decisiones económicas que nosotros tomamos está basada en esos supuestos. Y esos cambios obviamente son duros en la medida en que estemos paralizados. Si nosotros mantenemos esa mentalidad de querer seguir siendo empleados por alguien, no nos va a permitir tener esa mentalidad de ser emprendedores. En algún momento tenemos que dar ese salto y probablemente estemos en una situación en la cual nosotros no entendamos qué es lo que nosotros podemos tener. Aquí es muy relevante poder obtener una retroalimentación por parte de ustedes. Nos encantaría conocer, bueno, cuál es el mayor obstáculo que ustedes ven en este momento, independientemente de que estén siendo emprendedores ya desde antes de la pandemia o estén ahora enfrentando una situación de desempleo en el cual tienen que idear una situación de emprendimiento en este momento. ¿Cuál creen ustedes que es el obstáculo para emprender en la actualidad? Les damos el paso para que ustedes puedan opinar en la plataforma. Les vamos a dar un minutito para que puedan votar. ¿Cuál es el obstáculo para emprender en la actualidad? Recuerden que estas preguntas nos van a ayudar muchísimo a entender cuál es la situación actual de cada uno de ustedes y poder generar nuevos contenidos que les ayuden a superar estas dificultades. Les voy a dar ciertos datos de lo que tenemos hasta el momento en cuanto a la votación. La falta de dinero es del 25%. No saber cómo empezar es del 63%. La vieja escuela, esto no es para mí, es del 6% y la formación es del 6%. Listo, Javi. Gracias. Continuemos entonces con la presentación. Ok, interesante. Sí, las restricciones son lo más dificultoso que puede manejarse en estos momentos. Eh, lo importante ahora es que ustedes puedan tomar conciencia primero que estamos enfrentando una situación y una realidad completamente distinta. No podemos establecer un mismo nivel de pensamiento que teníamos hasta hace un momento y si nuestras circunstancias de pasar de ser empleados a ser emprendedores también implica un ejercicio mental y de ponernos ya en la posición de ya dejar ese momento quizás cómodo que teníamos al ser empleados y pasar a tener un nivel de pensamiento de ser emprendedores y poder generar mayores ideas y poder arriesgar todas las situaciones que nosotros podamos tener enfrente y poder tomar riesgos de alguna forma. Entonces, siempre la racionalidad de las decisiones económicas del ser humano ha demostrado ser completamente irracional. Por lo tanto, tenemos que aprovechar el saber cómo los seres humanos
cómo toman las decisiones económicas y podemos nosotros en esa medida estar mejor preparados para poder anticiparnos de saber qué es lo que pueden demandar los servicios y nuestros productos que podemos estar pensando en este momento. Yo sigo mucho en redes a Ray Dalio, él es un filántropo americano, obviamente es muy fácil, cuando se tiene mucho dinero es muy fácil hablar acerca de qué es lo que hay que hacer, mas sin embargo todas estas personas iniciaron de cero y no necesariamente bajo una historia halagadora, han sido personas que han sido enfrentadas frente a muchas dificultades y han logrado salir adelante. Ray Dalio, me gusta mucho esta frase que él posteó en sus redes en estas últimas semanas y este es el tercer mensaje que yo quisiera dejarles plantado. El primero de ellos, como les había dicho, estamos enfrentando una realidad distinta, donde nos lleva al segundo mensaje, que es cambiar la mentalidad de ser empleados a ser emprendedores, tener una nueva mentalidad. El tercer mensaje que yo quiero dejarles acá es que no siempre tenemos estas oportunidades delante, no siempre se presentan las circunstancias que nos obligan a tomar una nueva posición. En donde yo creería decir que este es el mejor momento para hacerlo. O quizás no. Esa es la forma en cómo nosotros deberíamos estar enfrentando esta situación. Quizás es lo peor que nos puede estar pasando en esta época o probablemente es lo mejor que nos puede estar pasando para lograr establecer un nuevo orden, para lograr establecer una nueva forma de hacer nuestras cosas y poder dedicarnos a lo que realmente siempre quisimos ser. Recuerden cuando ustedes eran niños o niñas y se imaginaban qué es lo que querían ser en el futuro. Pregúntense ustedes quién querían ser cuando cumplan la edad que tienen ahora. Pregúntense qué es lo que te gusta de lo que haces, o qué es lo que te gustaba de lo que hacías hasta hoy, o qué es lo que te disgustaba, qué es lo que te gustaría hacer. Pregúntate si realmente eh, tú puedes tener ese impulso que te ayuda a ti a decir, quiero emprender desde este momento. Tienes que hacer de tu pasión, combinarla directamente con tu trabajo y júntate con aquellas personas que acompañen esa pasión. Una de las, Uno de los pensamientos básicos del emprendedor es que tú te puedas identificar realmente, no solamente por una necesidad económica, sino que es importante definitivamente, pero para que sea consistente y tú puedas salir adelante, que te permita generar más ideas y te permita sostenerte en el día a día, es si tú te logras identificar realmente con aquella persona o con aquella cosa que tú realmente siempre quisiste hacer. Este es el mejor momento para que tú hagas lo que tú siempre quisiste ser y siempre quisiste hacer. No hay mejor cosa que tú te dediques, que dediques tu tiempo, tu atención, tu foco a lo que tú siempre quisiste ser y más aún te pagan por ello. Entonces, creería que es el mejor momento para poder hacerlo. En ese orden de ideas, veamos cómo estas nuevas oportunidades, esta nueva forma de enfrentar el mundo, nos pueden dar formas de qué tipo de preguntas podríamos hacernos para poder desarrollar este nivel de pensamiento del emprendimiento, del emprendedurismo, de poder ser emprendedor o emprendedora. Eh, yo he visto muchos casos con respecto a personas que han sido empleadas durante 20, 25 años. Hay historias de que los mejores emprendimientos y el mejor éxito ha sucedido por sobre los 40, 45 años. Es decir, no existe una edad real en que ustedes pueden decir, no, ya se pasó el tiempo en que yo tenía que emprender o nunca más me podré dedicar a esto o nos acomodamos a una cierta situación. Frente a las circunstancias, he visto muchos casos en los cuales ha habido muchas personas que no solo han cambiado su posición de ser empleado a ser emprendedores, sino que han cambiado incluso de carrera. Personas que han estudiado psicología, hoy son desarrolladoras de software, personas que se dedicaban a la gestión administrativa, estudiaron medicina. Hay muchas personas que se pusieron a pensar en un punto de la vida, en un punto de inflexión, en un punto de cambio, decir, ¿qué es lo que realmente quieren para sí mismas? ¿Qué es lo que realmente desean para sí mismas? Y tomar los casos para poder hacerlos. Hay muchos casos de emprendedurismo también. Ustedes habrán recordado que muchas de las personas que eran muy estudiosas en el colegio o en la universidad probablemente tengan un cierto grado de éxito, pero también nos acordamos de aquellas personas que repetían el año, que no eran muy estudiosas, que priorizaban las relaciones, hoy son más exitosas incluso que antes. Grandes casos como los de el mismo Mark Zuckerberg, Bill Gates,
Jeff Bezos, son personas que no terminaron su carrera universitaria o que iniciaron sus emprendimientos durante su carrera universitaria y que reorientaron sus carreras completamente. Entonces, no hay un paradigma de que necesito tantos títulos o necesito muchas cosas para poder establecer una base de mis competencias. Eso déjenlo atrás. Hoy en día, el propósito y la pasión es lo que puede mover un real nivel de emprendimiento. Porque muchas personas que probablemente conozcamos que tienen poca formación académica, tienen mejores oportunidades de poder emprender porque se arriesgan mucho más. Recuerden que qué tipo de capital social es lo que ustedes tienen en este momento. Yo no estoy hablando de cuánto capital tienen en este momento, capital económico, podemos hablar de distintos tipos de capital, sino pregúntate qué tipo de capital tienes. ¿Tienes un capital social? Aprovéchalo. ¿Tienes un capital económico? Aprovéchalo. ¿Tienes un capital de conocimiento? Aprovéchalo. Haz un inventario de qué tipo de capital tienes. No se necesita realmente dinero en muchos emprendimientos. Muchos iniciaron incluso con deuda. Muchos iniciaron de acuerdo con sus propios activos. Muchos iniciaron con sus propios ahorros o quizás iniciaron con algo de cero. ¿Qué tipo de capital tienes? En este momento, apóyate en las personas que tú tienes de relación. Apóyate con las personas en las cuales tú crees que pueden creer en ti, porque el emprendimiento se basa muchísimo en la confianza. ¿Quién puede confiar en ti en este momento y que puedes tú demostrar que puedes cumplir esa promesa de valor? Entonces, no te pongas a pensar cuánto capital tienes, ponte a pensar qué capital tienes en este momento. Haz un inventario y cuantifica cuántas personas puedes tener en relación, cuánto dinero puedes disponer y puedes arriesgar, cuánto conocimiento puedes poner sobre la mesa, cuánta experiencia tienes en este momento que te pueden ayudar a generar esas mejores ideas. Recuerda que dentro del nivel de pensamiento del emprendimiento, bueno es mejor que perfecto. No necesitas tener todas las condiciones ni todos los activos para poder hacerlo. A través de las nuevas tecnologías, tú puedes iniciar ya a través de redes sociales, a través de contactos, a través de una integración, de un buen manejo, tú puedes hacerlo. Desde esta perspectiva, yo creo que tú puedes tener mejores oportunidades y puedes empezar a ver que no solamente el capital económico es el que puede contar, sino puedes irlo más adelante. Pero, ¿qué significa ser emprendedor? El perfeccionismo y la aversión al riesgo son cosas que a veces nos limitan o nos bloquean para poder dar un siguiente paso. Trata de pensar de que hoy bueno es mejor que perfecto. A veces psicológicamente nosotros estamos pensando en que no nos gusta mucho arriesgarnos, tratamos de ser un poco más cautos en las cosas que tenemos que hacer, o probablemente somos aversos a la pérdida, no nos gusta perder lo que hemos ganado. Hoy es el momento para poder repensar esos paradigmas y poder dar ese salto. Trata de pensar si es que ser emprendedor dentro de tu pensamiento, ¿tú crees que ser emprendedor es ser oportunista o ser un visionario? Eso es lo que marca la gran diferencia entre personas que pueden aprovechar los momentos. Es cierto, hoy he visto que mucha gente se dedica a compra y venta de insumos médicos. Eh, ¿Qué tan consistente puede ser esa idea? ¿Qué tanta pasión tú le puedes poner a eso? He tenido la oportunidad de hablar con dos emprendedores que hoy están sacando a la luz sus plataformas tecnológicas porque están demandados hasta el cuello de no poder solventar toda la demanda que tienen y ahora es el momento de poder dar ese gran salto de ser un startup, de ser un pequeño emprendimiento, a ser una empresa altamente valorada en el mercado. Jóvenes de no más de 25, 30 años en el que con un poco de visión establecieron una plataforma de consultas médicas, por ejemplo, o una compañía que se dedicó a prestar servicios de delivery en la región. Todo ese tipo de cosas son oportunidades que pueden aprovecharse. Más allá de ser oportunistas, de encontrar oportunidades de corto plazo, empiecen a pensar qué es lo que ustedes pueden establecer como su pasión de aquí en adelante. En lugar de pensar de ser oportunistas, creemos ser visionarios. Y no solamente ello, sino que el perfil de un emprendedor hoy es ser tecnologista, aprovechar las oportunidades que nos dan las nuevas tecnologías. Hoy la tecnología, a diferencia de hace algunos años atrás, en donde la tecnología era muy compleja, muy difícil de entender o difícil de incorporarla porque costaba demasiado, hoy existen muchas alternativas, incluso gratuitas, en la cual es muy fácil de nosotros poder adoptar. Incluso entiendo que Carlitos hizo un seminario de cómo generar tu propia página web por ti mismo o por ti misma. Hay muchas oportunidades. El ser emprendedor hoy, más allá de la oportunidad, de aprovechar la oportunidad, es
ser visionarios a través de la tecnología. Ser tecnologistas es lo que es el nuevo perfil, es el perfil del nuevo emprendedor, de la nueva emprendedora. Carlitos, creo que es pertinente que podamos lanzar la siguiente pregunta. Sí, justamente ahorita vamos a lanzar una, que es ¿qué caracteriza a un o una emprendedor o emprendedora el día de hoy? Les vamos a dar un minuto también para que contesten y nuevamente continuamos. Listo, ya tenemos la votación. Dentro de las respuestas están ¿qué caracteriza a un emprendedor el día de hoy? La visión, el 78%, locura 0, la oportunidad del 17%, el riesgo 6%, dinero y energía 0. Listo, continuemos entonces. No se te escucha, Javi, está silenciado el micrófono. Ahora Ahí sí, sí. perdón. Me pierdo en los menús. ¿Logran verme? Si es que ¿Hola? pueden responder en el chat, por favor, si es que lo pueden ver a Javier. Sí te ven. Sí, perfecto. Ok, perfecto. Listo. Interesante que hoy por hoy, si bien es cierto, podemos entrar en una suerte de paralización o podemos estar frisados con respecto a qué es lo que nos está sucediendo en este momento. La visión es algo que motiva mucho a la audiencia y me parece perfecto lo que, lo que estamos viviendo hoy en día. Es cierto que son momentos complejos, es cierto que es un momento de alta incertidumbre, pero el tener una clara visión respecto a qué es lo que queremos ser de aquí en adelante nos va a ayudar muchísimo a movilizar y a tomar las mejores decisiones. Y recuerden, ser tecnologistas también es muy importante poder incluir dentro de nuestro lenguaje, empezar a investigar un poquito. Hoy existen muchas opciones en las cuales nosotros podemos explorar al respecto. Con esto dicho, quisiera compartir un poco cómo manejar la transición hacia una nueva forma de ver el mundo. Voy a soportar en un modelo que a mí me gusta mucho, de un libro que a mí me, me impactó, sí, obviamente me impactó, pero fue uno de los libros que determinó a qué cosas quería yo dedicarme en la vida. Y realmente la pasión en la cual a mí me mueve particularmente, disculpen que utilice este ejemplo particular, y es transformar a la organización, porque siempre pensé que siempre había una mejor forma de hacerlo, de no ser tan desgastantes los proyectos tecnológicos o de transformación tecnológica. Eh, y este librito de Jimmy Dunhit, que lo recomiendo mucho, se llama Switch. Este librito habla acerca de cómo podemos nosotros enfrentar situaciones complejas de cambio. Y creo que nos estamos enfrentando hacia un momento en que podemos pensar cómo manejar esa transición. Y quisiera contarles un poco mi experiencia. Yo tuve la oportunidad de vivir en Chile en los 2 últimos años y medio.
estos 2 últimos años y medio fueron para mí una experiencia. Yo tomé una decisión de cambio importante en la medida en que yo pensé que esa decisión podía traerme otras oportunidades, nuevas oportunidades y ampliar el círculo de influencia que yo podía tener. Entonces, el proceso de cambio que nosotros podemos ver, el ser humano tiene una forma de pensamiento cuando enfrenta los cambios. Y el primero de ellos es la, la forma en la cual emocionalmente estamos directamente enfrentados frente al cambio. Y eso es lo que llama Chibi Danhit con respecto a movilizar al elefante. Es decir, podemos estar en una situación muy cómoda, podemos haber estado en una situación completamente distinta a la que estamos enfrentando hoy, en que nos está movilizando completamente, en donde era muy difícil movilizar el elefante. La emoción moviliza muchísimo. Tenemos que encontrar cuáles son la conciencia de la necesidad de poder movilizarnos y el deseo de participar. En mi ejemplo que yo decía, para movilizarme a Chile, para vivir en Chile, yo pensaba, es decir, ¿cuál es la necesidad? O sea, ¿cuál es la conciencia de la necesidad de hacerlo? Y segundo, yo quiero hacerlo, realmente puedo hacerlo. Muchos cambios no suceden en las personas, en las organizaciones, porque realmente no existe la real conciencia de necesitarlo y por otro lado no existe el deseo de participación. Por lo tanto, la movilización emocional es muy importante. Pregúntate, ¿realmente tienes conciencia de la necesidad de emprender en este momento? ¿Deseas participar de este momento? ¿Deseas ser partícipe de ser un emprendedor realmente? Porque eso definitivamente ayuda a movilizar todas aquellas cosas que te tenían estancado o estancada en algún momento de tu vida. En este momento nos estamos forzando, muchas veces los cambios no los podemos escoger, a veces son las circunstancias, las situaciones que nos presentan en el momento y la forma en cómo reaccionamos a ellos son los que determinan las decisiones. Pero es muy importante que tú tomes en consideración cómo movilizar el elefante de tu cabeza, cómo tú puedes movilizar aquellas cosas que te tenían estancado o estancada y que tú puedas realmente ser partícipe y desear ser un nuevo emprendedor. Lo siguiente es dirigir al jinete. Chip y Danhit hablan acerca de que, bueno, una vez que se moviliza la emoción, pasa a ser una decisión racional, pasa a ser una decisión pensada, un criterio formado en base a la experiencia y al conocimiento que ustedes tengan. Es decir, frente a la necesidad y frente a la conciencia y al deseo, existe ahora el conocimiento. ¿Qué necesito saber para poder emprender? Yo sé que tengo la conciencia, es necesario hacerlo y quiero hacerlo. El siguiente paso es cómo hacerlo. Tener el conocimiento, empezar a investigar, empezar a estudiar, empezar a leer cosas, seguir un pequeño curso en línea de cómo poder hacer esto, reunirse con personas que ya tienen una experiencia, empezar a tener el conocimiento y empezar a dirigir el jinete. Eso es muy importante, es decir, tú quieres hacerlo, miren, no es suficiente con ganas, no es suficiente con tener el deseo de ser emprendedor, sino de saber cómo hacerlo. Por lo tanto, el siguiente paso es dirigir al jinete. ¿En qué medida podemos ser conscientes o intencionales de los cambios que queremos? No lo sabemos, pero en este punto nosotros tenemos que dirigir al jinete y ser muy racionales. Tenemos que profesionalizar de alguna manera el emprendimiento y hacerlo bien. Hay muchas opciones en el mercado, existen muchísimas formas ahora de emprendimiento que ustedes pueden ver en redes sociales, pero ustedes con un contenido de valor, con algo que realmente les apasione y con algo que realmente ustedes puedan tener un conocimiento de causa, ustedes pueden marcar una diferencia y los clientes y los consumidores se dan cuenta de ello. Se dan cuenta quiénes están realmente solamente siendo oportunistas y quiénes realmente están siendo visionarios y quieren dedicarse realmente a este tema. Y tercero, es allanar el camino. Una vez que ustedes tienen claro acerca de su deseo de participación, que ustedes quieren realmente hacerlo, luego están investigando, estudiando, haciendo cada vez mejor, cómo lo pueden hacer mejor, el siguiente paso es tener la habilidad y el refuerzo para poder hacerlo. El camino del emprendimiento no es sencillo, no es fácil. Un nivel de pensamiento completamente distinto cuando nosotros estábamos empleados. Ahora lo que nosotros tenemos que empezar a pensar es qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas tenemos que reforzar, qué cosas están funcionando y qué cosas no están funcionando. Tienen que darse la oportunidad de apostar. Tienen que darse la oportunidad de equivocarse. Sean disciplinados. No estamos hablando de que vamos a celebrar el error por una incompetencia. Tenemos que ser altamente competentes. El mercado ahora está muy saturado para dejar de lado ser incompetentes. Tenemos que ser muy profesionales y tenemos que saber cómo saber equivocarnos también.
tenemos que estar conscientes que cualquier decisión que tomemos puede fallar, la apuesta puede no ser la más adecuada, pero tenemos que tener la capacidad de reacción y no concentrarnos solamente en hacer cosas en las que podamos decir, no, esto no es para mí, o esto puede ser algo desmotivante. Equivoquémonos de la medida en que podamos aprender y podamos rehacer. Recuerden que su mejor motivación es la pasión que ustedes puedan ponerle y la profesionalización que ustedes le puedan dar detrás de esto. ¿Cuáles son los conceptos que probablemente tengan que cubrir estas tres formas de movilizar al elefante, dirigir al jinete y allanar el camino? Es que ustedes puedan manejar altos grados de resiliencia, que es la palabra de moda, de adaptación, de manejo de la ansiedad. Todo ese tipo de situaciones nosotros tenemos que saber controlarlas y saberlas manejar de aquí en adelante. Tenemos que saber que viene un camino probablemente no muy fácil. Yo siempre hablo acerca del GPS, de la situación del COVID, en que nuestros objetivos personales, familiares, económicos, de emprendimiento, etcétera, estamos en un modo de recalculando. Estamos recalculando la hoja de ruta. Y eso requiere también una alta dosis de inteligencia emocional en poder reaccionar frente al error, de manejar la ansiedad adecuadamente y que podamos adaptarnos poco a poco a este tipo de cambios. Con esto dicho, ¿qué podemos hacer ahora? Quizás para poder entrar en una suerte ya de conclusiones en esta parte, yo quisiera empezar a definir qué es lo que podemos hacer exactamente como emprendedores o como nuevos emprendedores tecnologistas de lo que estamos hablando. Primero, tenemos que pensar realmente en un cambio de hábitos. Un cambio de hábitos y en la manera en que estemos atentos a las señales, porque sabemos que los supuestos pueden cambiar. Por lo tanto, tenemos que estar abiertos. Empiecen a cambiar sus hábitos, levántense un poquito más temprano, empiecen a alistar un nuevo horario. Esa forma de ser empleados nos daba una rutina, ahora estamos enfrentados a una situación de hábitos completamente distinta. Por lo tanto, ese cambio de hábitos tenemos que hacerlo permanentemente y existen muchos estudios en donde dicen que si ustedes pueden establecer hábitos permanentemente, durante 21 días, ustedes pueden ya establecer una nueva forma de pensamiento y una nueva forma de vida que ustedes pueden tener. El estilo de vida de un emprendedor es completamente distinta. No existen los horarios, no quiere decir que van a trabajar menos, probablemente trabajen más y cobren menos. Por lo tanto, ese tipo de mentalidad, los cambios de hábitos también tienen que estar muy presentes y tienen que estar atentos a las señales, tienen que estar atentos a cómo responden sus clientes, cómo responden sus seguidores, cómo responde el mercado, cómo responden ustedes mismos, ustedes mismas frente a esta situación. Segundo, midan el capital de trabajo que tienen y busquen fuentes. Sean cautos en momentos de incertidumbre. Es muy importante tener un capital de trabajo solvente que les permitan a ustedes visualizar en un periodo de aquí a 3 meses, por ejemplo. Que en 3 meses ustedes puedan sostener algo económicamente viable, algo que les permita tener una calidad de vida mínima, que ustedes la acepten para sí mismos, para sí mismas. Pero si es que ustedes creen que en el emprendimiento les hace falta fuentes, búsquenlas. Existen ahora algunas alternativas. La banca, el sector financiero está dando algunas oportunidades. El gobierno también está promocionando algunos temas. Hay que estar atentos a esas señales también, en donde podemos buscar algunas fuentes de financiamiento que nos permitan entrar en esta forma. Midan su capital de trabajo, evalúen hasta dónde pueden llegar y para que no arriesguen el todo durante el primer mes de trabajo, sino durante los próximos 3 meses, por ejemplo, y qué cosas pueden hacer como contingencia económica para poder sostenerse en el siguiente periodo de 3 meses. Profesionaliza el emprendimiento, usa métodos y herramientas, es muy importante. Les quiero compartir en las siguientes diapositivas un pequeño modelito de qué es lo que utilizan las startups tecnológicas en este momento para que ustedes puedan aprovechar también ese conocimiento. Profesionalicen el emprendimiento, no sean muy ingenuos en tratar de pensar que solamente con abrir una página de Facebook o abrir una cuenta de Instagram va a ser suficiente. No, traten de investigar un poco qué cosas de manera profesional lo pueden hacer para que no existan desencantos frente a sus clientes y qué es lo que ustedes puedan hacer. Otra cosa importante, analicen las compensaciones. Es decir, ¿cómo esperan ustedes que de aquí en adelante empiecen a generar los ingresos y cuándo quieren generar los ingresos? Analicen
¿qué es lo que es más importante en este momento? Recuerden que hay varios tipos de capital: capital social, capital económico, capital de conocimiento. En los próximos 3 meses, ¿qué capital quieres incrementar? Probablemente el capital de dinero no sea el que inmediatamente puedan generar, sino que se analicen las compensaciones de incrementar mi capital social, mi capital de relacionamiento, de generar más contactos y mejores conexiones. Segundo, incrementar el capital de conocimiento. ¿Qué podemos mejorar en cuanto a la pasión que me mueve y qué es lo que puedo hacer mejor y qué puedo ofrecer en el mercado? Y lo otro es que no solamente analicemos qué cosas queremos incrementar dentro de nuestros tipos de capital, sino que empecemos a pensar qué estamos dispuestos a perder. Eso es muy importante desde el punto de vista del emprendimiento, es que en este momento estoy dispuesto, qué y cuánto estoy dispuesto a perder. Y en eso vuelvo al tema de la resiliencia, vuelvo al tema del manejo de la ansiedad. Es muy importante el poder sostener eso. Si bien es cierto, los emprendedores y las emprendedoras han sido muy arriesgados y muy arriesgadas, pero también tienen una dosis de equilibrio emocional, de saber hasta dónde poder estirar las sábanas y hasta dónde nosotros podemos realmente poder manejar una situación de incertidumbre. ¿Cómo lo hacen las startups? ¿Cómo hacen estas pequeñas compañías tecnológicas que han roto completamente los esquemas de los consumidores, que han peleado directamente con grandes compañías a nivel mundial, grandes y tradicionales compañías a nivel mundial, como lo son Airbnb, como lo son el mismo Uber, etcétera, que rompieron completamente negocios tradicionales de años y que han concentrado el capital en pocas personas? ¿Cómo hacen estas compañías? ¿Cómo hacen los líderes o las lideresas de estas compañías para poder enfrentar este mundo de incertidumbre y complejo? Tuve la oportunidad de estar en Silicon Valley en dos ocasiones en donde pudimos compartir con algunas de estas compañías, en donde nos compartieron muchas de las experiencias, y créanme que no es tan distinta su realidad a la realidad que nosotros pensamos. A veces nosotros pensamos que esas grandes compañías tecnológicas que hoy son, iniciaron así de grandes, iniciaron con grandes capitales, y no es cierto. Es probable que tengamos, no, pero ellos tienen una realidad distinta. No es cierto. He tenido la oportunidad de asesorar a algunas compañías en gobiernos, bancas, seguros, etcétera, y realmente en Europa, en Sudamérica, en Norteamérica, y realmente yo lo que puedo concluir es que realmente son los mismos problemas con distintos contextos. Por lo tanto, creería ser que tenemos que establecer una base de conocimiento en qué es lo que puede servir y qué es lo que podemos aprender de ellas. ¿Qué es lo que hacen estas compañías? Y esto es un pequeño modelo que resume muchas de las herramientas de aprendizaje que las startups tecnológicas han tenido y que ustedes la pueden ocupar en este momento. Inician con el diseño de un árbol de estrategia en donde identifican claramente cuál es su propósito. Identifiquen claramente qué propósito tienen ustedes realmente de poner ese emprendimiento. ¿Cuál es su misión de poder existir? ¿Cuál es el nivel de servicio que ustedes quieren tener? Segundo, desarrollen un discurso de elevador, un discurso de ascensor que se llama. Es decir, cómo ustedes pueden vender su idea a una persona que se encuentran en el ascensor en menos de 2 o 3 minutos. Diseñen un discurso que les permita posicionar claramente su propósito, que permitan posicionar claramente y rápidamente que alguien, cualquier persona que lo vea o que los escuche o que los lea, sepan claramente a qué se dedican. Tercero, definan ustedes qué es lo que ustedes pueden hacer y de identificar quiénes son sus clientes tipo. Hagan un diseño de una persona, dibujen a esa persona, pongan de qué sector de la economía viene, cuál es la edad, cuál es el rango de edad, cuál es el estatus social, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son todas estas cosas que ustedes les permiten identificar a las personas que ustedes van a otorgar sus productos y sus servicios? Identifíquenlas, imagínenlas de cómo son. Hagan luego un lienzo en papel, en una sola hoja, ¿no es cierto? Es lo que se llama el canvas. Un canvas que les permite a ustedes ver en una sola vista a qué clientes se van a dedicar, cuáles son sus fuentes de financiamiento, cómo van a generar ingresos, cuáles son sus principales asociados o sus partners que quieren hacerlo en función de las capacidades que ustedes pueden tener en una sola hojita de trabajo con sus principales socios o con las principales personas que les van a acompañar. Hagan un ejercicio para poder establecer una forma de poder hacer lo mejor que ustedes puedan en tener un entendimiento del modelo de negocio que ustedes pueden tener. No necesitan grandes planes, simplemente esta hojita del Canvas les pueden ayudar a ustedes a tener una mejor oportunidad de visualizar cómo va su negocio y cuál es la propuesta de valor. Definan en qué negocio están,
cuáles son sus competencias, cuál es la competencia que ustedes puedan encontrarse, cuáles son los productos o servicios que pueden reemplazar a lo que ustedes están dedicados. Y el siguiente paso, no menos importante, es que ustedes puedan encontrar y desarrollar el mejor talento. Miren, esto define muchísimo la calidad y la permanencia del emprendimiento. Si ustedes le ponen mucha pasión, le ponen mucho deseo y mucho conocimiento, ustedes quieren trabajar con aquellas personas que les colaboren, que tengan la misma pasión y que tengan el mejor talento. No tengan miedo en contratar o asociarse con personas que puedan saber más que ustedes. Más bien, esas personas son las que van a ayudar a tener mejores ideas y podemos generar también fuentes de ingreso para aquellas personas que también pueden estar en necesidades en este momento. Eh, yo quisiera cerrar esta diapositiva indicando que qué tan buena experiencia tuvieron ustedes con el Día de la Madre. Probablemente esta haya sido la prueba de fuego para muchos países y muchas ciudades acerca de manejar una opción de delivery a casa utilizando plataformas electrónicas para poder hacer pedidos. Y muchos de nosotros, muchas de nosotras podemos haber estado desencantados con respecto a la propuesta de valor, esperas interminables, no cerrar la transacción, no haber obtenido el producto a tiempo. ¿Estamos realmente preparados? ¿Qué tan buena experiencia pudimos tener? Pueden haber muchos emprendimientos, pero tenemos que empezar a pensar que si no profesionalizamos el emprendimiento, probablemente nosotros estemos viendo que nuestra propuesta de valor, nuestra conexión emocional se puede caer a pedazos si no somos capaces de poder entregar lo que nosotros ofrecimos. Como experiencia personal, en casa tuvimos la decisión de comprar un mueble que venía de una ciudad fuera de Quito. Y claro, no cumplieron con los tiempos, no cumplieron con el producto. ¿Qué es lo que nosotros estamos cuidando realmente cuando entramos en un negocio de tecnología, soportados por tecnología, y no podemos cumplir a la final lo que el cliente nos está pidiendo? La forma en cómo entregamos el producto también, qué forma de entrega estamos haciendo, cómo lo estamos entregando. No solamente cerrar la transacción, sino la forma en cómo le prestamos ese servicio y esa imagen que nosotros podemos prestar. Eso es muy importante hacerlo. Creo que Carlitos viene pertinente a hacer la siguiente pregunta. Sí, justamente, ¿qué tan buena experiencia digital tuviste en el Día de la Madre? Les pongo para que voten, por favor. Y como parte de la acotación tuya, sí fue totalmente cierto, porque fue de una experiencia cercana de mi esposa que ella estaba organizando un tema de envíos y coordinar ciertas cosas con la empresa donde está trabajando. Y era un problema, por ejemplo, el tema de coordinación con las empresas de entrega. Tenían fechas específicas, por ejemplo, el Día de la Madre, domingo. Y como siempre pasa, hay muchas personas que dejan el tema de los regalos para última hora. Y por ejemplo, querían hacían el pedido el día sábado para que les llegue o el mismo sábado o el día domingo. Y muchas de las personas, de las empresas en este caso, las operaciones las cerraron el día viernes. Entonces era complicado toda esta situación. Y más ahora tú que cuentas sobre el tema este de los muebles que has pedido, obviamente, o sea, sí debe haber sido un problema el tema de la coordinación, las entregas. A ver, tenemos las respuestas a la votación. Ya les comento cómo estamos. Les comparto los resultados. El 29% excelente, el 64% buena, 7% mala, 0 pésima. No hubo pésimo. De todas maneras, a pesar de esta nueva forma de llegar a la gente, creo que bastante buena la respuesta. Bueno. No, está bien, mejor. Sí. Probablemente esa percepción, bueno, creo que nos tocó los malos casos. Sí, En todo caso, el mensaje fundamental aquí es que podamos entender que no solamente es importante saber a dónde nos vamos a dirigir y qué productos vamos a ofrecer, sino si es que estamos en condiciones de cerrar todo el ciclo de la propuesta de valor. ¿Qué prácticas nosotros tenemos que involucrar y qué tan buenos somos en entregar esa propuesta?
Eso es muy importante porque probablemente hoy estamos muy acelerados en poder lanzar ideas, pero esas ideas tienen que complementarse con un modelo de operación mínimo que me permita cumplir esa promesa de valor. Vamos a ir terminando y parte de ese cambio de hábitos que yo mencionaba, el pensamiento de experimentación y aprendizaje del nuevo emprendedor, de la nueva emprendedora, es fundamental. Este nivel de pensamiento es básico desde la perspectiva de que ya tenemos que empezar a dejar de pensar en manejar eficiencias o recortar costos o optimizar los recursos o de explotar a los clientes, sino empezar a cambiar el lenguaje, nos empieza a cambiar a nosotros mismos, empieza a cambiar los paradigmas de nosotros mismos, de esa obsesión por el control que teníamos. Ahora tenemos que ser mucho más abiertos y confiar más en las personas que apoyan nuestro proceso. Eh, Dejar de pensar solamente en planificar, en tener planes, sino empezar a pensar ya en cosas de ejecución concreta. Eh, otro aspecto de un paradigma fundamental es empezar a diseñar un concepto de seguridad psicológica desde la perspectiva de podernos sentirnos seguros de que en este momento esta es la mejor alternativa que podemos tomar, pero por otro lado también es muy importante saber que pueden haber equivocaciones, que podemos caer y tenemos que saber levantarnos, tenemos que saber de que si una apuesta no fue suficiente, tenemos que pensar en un plan B, en un plan Z, etcétera. Recuerden que al ser emprendedores tenemos que pensar en varias ideas a la vez, pero no en muchas, porque el pensar en una sola idea es como poner todos los huevos en una misma canasta y puede haber un alto riesgo de pérdida. Pero por otro lado, si tenemos muchas cosas en las que estamos atendiendo a la vez, nos desenfocan o nos desconcentran en aquellas cosas que queremos hacer. Por lo tanto, tenemos que desarrollar esquemas de seguridad psicológica mental muy importantes y va a ser muy recurrente que ustedes empiecen a entender que hay un síndrome del impostor, que nosotros empecemos a pensar de que yo no soy para esto, yo no sirvo para esto, esto no es para mí, etc. Eso puede surgir, ese mensajito, ese diablillo nos puede estar comentando vez tras vez, pero tenemos que superar ese tipo de situaciones y saber que cuando viene ese síndrome del impostor es cuando mejores oportunidades tenemos de poder salir adelante. Entonces, hay que creérselas, tener un poquito más de autoconfianza sin confiarse. Yo muchas veces he comentado que eh, hay una gran diferencia entre tener confianza que ser confiado. Entonces, en el emprendimiento y en muchas otras áreas de la vida, uno tiene que estar muy alerta. Tener autoconfianza es importante, pero no confiarse demasiado. Ese tipo de equilibrio es fundamental en el momento del emprendimiento. Y bueno, probablemente tener este cambio, esta es la parte más dura, porque más allá de que tengamos buenas ideas que nos apasionen y que podamos tener un modelo de operación, el tener una mentalidad de experimentación y de aprendizaje y poder ir incorporando herramientas de un lenguaje diferente, de no preguntarnos de cuánto va a costar, sino cuánto valor podemos otorgar o cuánto valor me puede dar en mi negocio, de empezar a preguntarnos cosas distintas, como que en lugar de tener todo listo, empezar a pensar, bueno, ¿qué es lo más importante que puedo entregar? Empezar a cambiar ese lenguaje nos ayuda a nosotros a tener un nivel de decisión y de acciones completamente distintas. Y esta supuestamente o probablemente sea la parte más dura, la parte más complicada que nosotros podamos tener, el cambiar de mentalidad para poder seguir. Ya para dar por finalizado, quisiera dejarles con esta frase de Alvin Toffler, un visionario del siglo pasado. Murió recientemente en el año 2011. Bueno, ya no tan reciente, ya son casi 9 años desde su fallecimiento. Un gran visionario, un futurista, en donde realmente hoy es un momento en donde creo yo pertinente, donde tiene una gran relevancia sus palabras, en donde realmente quienes los iletrados, por poner una palabra un poco más suave de lo que él realmente lo dijo, porque él habla de analfabetos del siglo XXI, dice que no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino serán aquellos que no pueden aprender, desaprender y volver a aprender. Eh, Ayer estuvimos en una charla interesante en un canal alternativo de medios de comunicación y comentábamos de que este es el momento para aprender a emprender desaprendiendo. Hay que aprender a emprender desaprendiendo esas viejas prácticas que hoy probablemente no nos sirvan
y empezar a profesionalizar el emprendimiento que nosotros tenemos con estas ideas. Espero que las ideas que hayan escuchado durante estos minutos nos hemos pasado un poquito. Quisiera dar el paso a Carlitos para un espacio de preguntas y respuestas si les es conveniente. Muchas gracias. Gracias, Javi, por la presentación, por tu conocimiento. Gracias por la participación también de las personas. Tenemos un par de preguntas. Dame un segundito. Voy a ponerme en ese punto. Una de las preguntas dice si podemos recomendar empresas o profesionales que realicen acompañamiento a emprendedores. Bueno, en este caso podemos hablar tanto desde el lado del emprendimiento, que puede ser Latin Managers, y por el otro lado podría ser para empresas que en cambio es del enfoque más del tuyo, para empresas un poco más grandes. Naturalmente Latin Managers ayuda a estos empresarios, pequeños empresarios, y con sus ideas de emprendimiento para poder desarrollarlas y sacarlas a la luz, tomando una orientación efectiva, digámoslo así, creando un ecosistema que funcione en un ambiente digital. Ahora no sé si tú les comentas algo sobre el tema de acompañamiento en cambio para empresas. Sí, gracias, Carlitos. Creo que puedes abrir tu cámara también. Esto es un espacio más de un poco más de interacción, probablemente, Sí, donde la sí gente está nos abierto. pueda... Ah, sí está Sí, abierto. sí está Ok. abierto. Ah. Sí, bueno, desde nuestro lado, bueno, como consultor de ThoughtWorks, esto es una compañía global, una compañía que se dedica a escalar modelos de tecnología, modelos de negocio de tecnología que iniciaron pequeños y que ahora tienen la necesidad de hacerlo mucho más grande. Podemos apoyar con un contingente profesional de tecnologistas a nivel mundial que nos ayuda a nosotros a entender cuál es la dinámica de todas estas compañías de tecnología y cómo pueden establecer una forma de llegar a transformarse de una compañía tradicional a ser una compañía completamente digital. Trabajamos directamente en todos los aspectos de distintos sectores de la industria, retail, banca, seguros, que nos ha permitido tener una experiencia de cómo las compañías afrontan y adoptan su forma tradicional de hacer las cosas a ser parte de una compañía de tecnología en el centro. Realmente, yo particularmente dentro de ThoughtWorks me dedico a diseñar estrategias de transformación digital, ayudo a las compañías a poder envisionar su identidad digital y les ayudo también a que puedan establecer su mejor hoja de ruta a través de modelos digitales. Nosotros lo llamamos el Digital Fluency Model, en donde nuestro modelo permite adoptar y adaptar las mejores capacidades de la organización para que puedan adoptar nuevas formas de trabajo a través del impacto tecnológico. Desde el lado de Criterium, obviamente esta es la marca personal de consultoría en donde ayudamos en temas de gestión de cambio, ayudamos en desarrollar modelos de resolución de problemas para equipos de alto rendimiento, les ayudamos también a poder diseñar sus planes iniciales de emprendimiento, etcétera, que es una línea de trabajo ya más particular, Carlos. Buenas, tenemos otra pregunta que dice, en la crisis en la que nos encontramos, ¿cómo saber diferenciar nuestro deseo de emprender versus la realidad de en qué deberíamos emprender? Porque muchas veces no siempre lo que deseamos es lo que nos va a funcionar o en lo que somos buenos. ¿Cómo saber diferenciar nuestras emociones versus lo objetivo? Yo creo que eso es lo que yo llamo la falacia del emprendimiento. Yo insisto en que no hay mejor cosa que hacer lo que nosotros nos apasiona. Eh, Poniendo un ejemplo extremo, supongamos que yo soy un músico. Y claro, la música y el artista vive de una alta concentración de personas y el volumen de las personas que puedan adoptar y aceptar mis creaciones, por así decir. Yo no puedo ver al ser humano sin música, por ejemplo. Y si es que esta es la nueva forma de vida en que nosotros estemos más confinados, que estemos más utilizando plataformas tecnológicas, estoy seguro que existen alternativas digitales que me permiten llegar a mis clientes y potenciales clientes que puedan desarrollar mi pasión. Es cierto que en circunstancias actuales es muy difícil poder tener esa curva de contar con los recursos y con los ingresos que nos gustaría tener, pero a su vez también yo puedo decir, para ser consistentes y poder tener una clara visualización de qué es lo que vamos a llegar a hacer, no le veo otra alternativa que el poder
soportar emocionalmente las decisiones sobre lo que realmente somos buenos, en lo que nos sentimos cómodos, en lo que nos sentimos motivados y en lo que podemos seguir adelante. Es probable que podamos encontrar ciertas líneas paralelas que nos permitan tener esos ingresitos del día a día, que podamos encontrar una buena oportunidad. Pero este es un momento en el cual tenemos que saber, bueno, qué es lo que necesita o qué es lo que yo puedo ayudar, qué problema puedo resolver con la pasión que me moviliza. Tratar de encontrar eso debe ser un ejercicio mental que tenemos que empezar a realizar. Entonces, quizás como una respuesta en resumen es, no dejen de lado esa pasión que les mueve, pero a su vez estén atentos a las señales en las cuales ustedes creen que esa pasión que les mueve puede servir como una oportunidad de coyuntura en este momento. Si es que no la encuentran, traten de encontrar algo paralelo, pero que no descarten que puedan ustedes dedicarse realmente a lo que realmente quieren hacer y quieren ser. Buenas, gracias, Javi. Como acotando este tema, yo tengo dos ejemplos puntuales. Uno es de experiencia, por ejemplo, mi hija sigue estudiando música, está estudiando piano, y las clases eran presenciales. A este punto, entramos en esta situación de la pandemia y la alternativa fue que esta escuela de música sacó toda esta estructura de enseñanza en línea y ahora está recibiendo sus clases igual en línea. Ese es un caso. Entonces, tomando referencia a tu ejemplo. Y el otro, aunque ustedes no lo crean, y les voy a dar el enlace que se llama institutodelamagia.com. Este muchacho fue un caso de éxito del proyecto de hacer lo que realmente te gusta. Y él desarrolló todo un sistema de clases en línea para aprender a hacer magia. Él es mago y le encanta la magia y él vive de eso. Y fue un caso de éxito porque quien fue el instructor de él, digámoslo así, había un reto entre los dos, que si él lograba hacer $100,000, le compraba a él lo que quiera. Y no solo eso, o sea, sobrepasó los $100,000 de compra con eso. Entonces, los que digan que realmente no pueden hacer lo que les gusta hacer, este es el mejor caso. Y en unas declaraciones que él hacía, posiblemente yo no sea el mejor mago del mundo, pero lo hice de tal manera y de tal forma que los magos que son súper reconocidos y que hacen cosas que yo ni tengo ni idea de ese asunto, muchos de ellos a veces me llaman y me dicen que quieren ser parte. Y ahora él tiene como un instituto, entonces donde tiene varios magos, donde arman todo este tema, ¿no? Y los cursos y todo ese tipo de cosas. Entonces yo pienso que si realmente te apasiona algo, o sea, hazlo. O sea, ahí está la mejor muestra, dos ejemplos puntuales. El uno que es... Es por ahí. Sí, o sea, Es por ahí. tengo otra Sí. pregunta que dice, si se habla de emprendimientos, pero también aplica para muchas empresas que se manejaron sin aceptar la tecnología y empresas que están quebrando. ¿Es el momento de empezar de cero? La respuesta corta es sí. Creo que es el momento de inflexión. Creo que este es el mejor momento de repensar los liderazgos en las organizaciones. La forma y el éxito que nos ha llegado hasta el momento no creo que ya dejó de ser. Si bien es cierto, pueden generar un cierto grado de respiro económico en los próximos meses, pero si se sostienen y se mantienen los modelos de operación que tienen estas empresas, no van a sustentarse por mucho tiempo. Creo que desaparecerán. Soy un convencido de que las nuevas tecnologías van a impulsar una transformación real de las organizaciones y quienes no estén dispuestas a poder confrontar ese camino ya, dar el paso en este momento de cuál es su hoja de ruta de transformación, pueden estar en el corto plazo fuera de mercado, van a ser siendo reemplazadas por otro tipo de organizaciones tecnológicas que nacieron tecnológicas. En ThoughtWorks tenemos el caso de una compañía de medios en donde tenían una idea de cómo incorporar nuevos servicios digitales y de pronto apareció una competencia completamente digital en donde la puesta en marcha, en la puesta en producción de sus servicios digitales fue en menos de 3 meses y esta compañía estaba pensando ponerle en producción en 18 meses. La tecnología es el habilitante de la innovación y eso es lo que tienen que entender los nuevos líderes y las nuevas lideresas de las organizaciones. La restricción hoy es la organización, es decir, la burocracia, los procesos inflexibles, las políticas internas, etcétera, no permiten que tengan una fluidez o un nivel de organización abierta que les permita moldearse
y adaptarse rápidamente en la adopción tecnológica. Es ahí donde es el momento, creo que este es el momento ideal para poder incorporar un modelo que les permita a ustedes cambiar el motor durante el vuelo, tratar de pensar en explorar nuevos modelos de negocio digitales mientras explotan sus servicios actuales y puedan venir siendo reemplazados en el tiempo. Eso es un poco lo que nosotros promovemos, básicamente lo que, y creo que el timing, el momento adecuado es ya en la medida en que hoy por hoy los consumidores y los clientes están cambiando sus hábitos y están obligados a tomar una decisión por seguridad y por conveniencia el poder utilizar de mejor manera las herramientas digitales. Sí, coincido completamente en que este es el momento en que las compañías deberían empezar a transformar y tener un pensamiento de liderazgo digital. Hay otra pregunta. ¿Qué recomendaciones se podrían dar a los sectores que se quedaron básicamente sin trabajo? Por ejemplo, el tema del turismo y hotelero. Duro, es una situación muy, muy fuerte. Hay muchos sectores, están ya algunos estudios de algunas consultoras indicando cuáles son los sectores de mayor impacto económico que están teniendo en este momento. Más sin embargo, ningún sector está siendo ajeno a esta situación y es parte también de los cambios. Por un lado, creo que mirando un poco hacia atrás, aquellas compañías o aquellos sectores que empezaron ya a incorporar ciertos modelos digitales en sus modelos de negocio, creo que son los que mejor sustento están teniendo o están enfrentando de mejor manera en este momento. Pero por otro lado, de aquí en adelante, creo que va a haber un momento de una meseta muy fuerte de reacomodo, de rediseño de sus modelos de negocio. Creo que el turismo va a cambiar utilizando de mejor forma las herramientas digitales. Creo que ya no es solamente un tema de automatización de procesos, de poder hacer reservas en línea, sino que también pueden haber experiencias a través de la tecnología, experiencias a través de los viajes. Creo que ahí es el siguiente paso que deberían darse. Hoy por hoy sí hay que sostener la mayor cantidad de capital suficiente para aquellas personas que están involucradas en estos sectores, pero empezar a pensar en cómo yo puedo repotenciar a través de nuevas plataformas digitales esta propuesta de valor. Yo creo que se va a reincorporar el turismo, no, van a ser uno de los sectores en los que más lentamente se van a recuperar. No creo que van a volver a ser exactamente en la forma en cómo estaban operando, creo que va a cambiar. Y aquellas personas que están dedicadas al turismo en este momento creo que deberían empezar a pensar una forma distinta en cómo la tecnología puede integrar información y puede generar mejores experiencias al momento en que ya se puedan ir reacomodando. Hoy por hoy sabemos que el distanciamiento social es fundamental, por lo tanto el volumen de personas va a ser mucho menor, por lo tanto tenemos que sostener la propuesta de valor, no en el costo, porque la gente va a empezar a invertir menos, sino que empiecen a generar mejores experiencias por el valor que están pagando. Van a haber menos personas que están dispuestas a pagar un poco más, pero por una mejor experiencia. Creo que eso es lo que va a suceder, pero hay que salir un poco de la meseta. Listo. Una pregunta más. Me dice, yo tengo una editorial y la industria editorial a nivel nacional está en quiebra. ¿Qué recomendaciones me pueden dar a pesar que no estamos desde cero porque tenemos plataformas y demás? ¿Cómo puedo impulsar más si la orden ministerial es no comprar nada en físico, a pesar de que el libro es prescindible en la educación primaria y preescolar? Interesante. El sector de la educación también reinventándose. Estuve la semana pasada en un seminario en línea de la Universidad de Harvard acerca de cuál es el futuro de la educación. Y yo creo que la educación virtual va a ser el nuevo paradigma de la educación en todo nivel. Y sí, definitivamente los contenidos y el contenido editorial son los que van a, a preponderar en este momento. Si bien es cierto, ya soportan eh, ciertas plataformas digitales. Yo estoy seguro que esto también está dando un llamado de atención a los gobiernos para reformar muchas normas y muchas leyes. Es por eso que yo les ponía, hay que estar atentos a las señales porque yo estoy seguro que en la región van a existir, y yo cuando hablo de la región es también invitarles a que piensen más allá de las fronteras de cada país. Empiecen a pensar en ese nivel de conexión del lenguaje, en donde países que hablen español pueden ayudarse también a través de esta provisión de nuevos servicios.
Yo creo que los países, los gobernantes van a empezar a acelerar esos cambios, aceptar esas propuestas de cambios en la normativa que faciliten el intercambio y el comercio electrónico y la utilización potencial de las plataformas tecnológicas. Desde nuestra trinchera también queremos influir en las instituciones públicas y en los líderes políticos para que puedan acelerar ese nivel de pensamiento y poder habilitar para que las personas ya empiecen a tener mejores facilidades de normativa y que puedan tener menos restricciones para poder pasar al mundo digital. Perfecto. Listo. Han sido todas las preguntas. Les agradecemos muchísimo por el espacio. No sé si Javi le pasas la siguiente lámina, por favor. Creo que es importante. Ah, espérate, algo nos dicen, tenemos una consulta, si se puede. Sí, por supuesto. Dinos, Adrián, todavía estamos con un poquito de tiempo. Esperemos que nos vea. ¿Qué tan grande puede ser el impacto de un Instagram Live? Chuta. Aquí no sé si quieres aportarlo tú y después les comento yo lo que pienso del tema este. Dale tú, creo que tú estás mejor familiarizado con temas de redes. A ver, el tema del Instagram en general como plataforma digital ha tenido un impacto súper fuerte en este último año, digámoslo así. Ha habido un crecimiento exponencial en cuanto a la plataforma. Pero yo no le vería como una plataforma, o sea, todos lo están viendo como plataformas únicas para hacer algún tipo de conexión digital con prospectos y clientes. Lo pueden hacer. El problema es que lo piensan como unidad y no lo están trabajando como un ecosistema integrador. No necesariamente todas las personas se encuentran en una sola red social. Entonces, otros tienen preferencias y tendencias de otro tipo de redes. Por ejemplo, unos están en Twitter, otros están en LinkedIn. Siempre hay preferencias. Y como todo, las redes también cambian. Entonces, por ejemplo, les voy a dar el caso de Facebook, que empezó como una red social muy interesante y todo, la gente estuvo muy metida, hasta hoy en día es la red que más gente mueve a nivel mundial. Pero si ustedes se dan cuenta, también ha habido un cambio en esta red. Y nos damos cuenta que se ha vuelto también el lugar de los memes. No sé si tienen esa percepción, ¿no? Entonces, si quieren ver memes, se meten al Facebook, ¿sí? Entonces, se vuelve una acumulación de información y de saturación de ese tipo de información. Entonces, las personas empiezan a sentir y a cambiar también en relación de estos cambios que tienen las redes. Entonces, tienen ciertas preferencias por unas, ciertas preferencias por otras. Por ejemplo, cuando se habla de cosas de ideas y bricolaje, ¿en qué red piensan? Por ejemplo, yo veo mucho el tema de Pinterest cuando estamos en esto. Espacios pequeños, lugares en los cuales puedo crear espacios. Vas por esa red. ¿Quieres aprender a hacer algo? Te vas a YouTube. ¿Tienes preguntas que quieres resolver? Te vas a Google y haces la pregunta. Entonces, básicamente, uno tiene que entender el comportamiento de las personas para saber por dónde dirigirse y por qué canal hacerlo, ¿sí? Pero vuelvo y repito, uno tiene que manejar una integración que conecte los espacios para que las personas se identifiquen con la marca, con las personas, con los negocios y que podamos acercarnos a ellos. No sé qué, ¿tienes algo más que decir por este lado? Yo solamente podría incluir de que es súper importante que en ese modelito de negocio que ustedes visualicen en esta diapositiva que yo les decía, qué es lo que hacen las startups, es muy importante identificar cuáles son sus clientes, ¿no? ¿Cuál es el perfil de sus clientes? ¿Quiénes son las personas que identifican el perfil del cliente? Si sus clientes son ávidos, si en el perfil de sus clientes creen que son ávidos o ávidas en utilizar Instagram, pues esa es la forma de llegar a ellos. Hoy tenemos que ser intencionales en la medida de poder captar la atención en un mundo completamente conectado, en un mundo sobreinformado con redes sociales. Tenemos que diferenciar la calidad del contenido y saber cuál es el target de clientes a los cuales nosotros queremos llegar, o sea, quiénes son. Y si Instagram es una idea, digamos que muy general para cada red social, es decir,
cuál es el target de clientes que más utilizan, cuál es el target de clientes que utilizan más que tipo de red social. Esa es la red que creo que hay que utilizar. Y ser orgánicos, creo que ahí en eso, Carlitos, tú eres, tienes mejor palabra en poder ser orgánicos, en integrar los tipos de mensajes en los distintos foros. Y estoy completamente de acuerdo contigo al decir de que hay ciertos canales que se han saturado y que realmente no, ya no aportan ningún valor en este momento, ¿no? Perfecto, tenemos una pregunta más que dice, en el caso de empresas de servicios, ¿cuáles son las recomendaciones cuando son servicios especializados? ¿Cómo debemos desaprender y volver a aprender? Bien, excelente, excelente pregunta, muchas gracias. Sí, el sector de los servicios son los que, de alguna manera, son los más complejos de interpretar en cómo desaprender en este mundo digital. ¿Por qué? Porque los servicios están asociados directamente con el relacionamiento y la generación de confianza. En un producto, si es que cumple las especificaciones técnicas y tiene la durabilidad y te entregan a tiempo o en el momento en que tú lo necesitas, creo que estás. Si eres sostenible en eso, está perfecto. El tema del servicio es que se produce y se consume en ese mismo momento. No tienes oportunidad de rehacer tu línea de producción, no tienes forma de reemplazar el producto. Es un tema de generación de confianza. Por lo tanto, creo que en el tema de servicios y servicios especializados es mucho más importante todavía no la cantidad de personas que puedan soportar o el seguimiento o los leads que tú puedas generar a través de redes sociales o a través de tus plataformas digitales, sino la calidad de tus seguidores, la calidad de la gente que puede recomendar, porque los servicios se generan en función de la recomendación, que pueden asociarte directamente, que tu servicio te puedan asociar como un líder de opinión en el ramo. Eso es fundamental. Creo que hay que generar mucho contenido, hay que generar facilidades de conocimiento para que puedan confiar en ti a través de estos canales de las redes sociales. Ya no puedes irte a reunir todos los días o tener la facilidad de irte a las instalaciones de tu cliente, porque probablemente tus clientes también estén en casa. Entonces, hay que habilitar las plataformas digitales y generar, así como en una conversación se puede generar una confianza de consultoría de servicios especializados, a través de las distintas plataformas digitales también podemos descolgar muchos contenidos que son de valía y que te generen una impresión de confianza en que tú eres un líder de opinión al respecto. Yo creo que ese es el primer paso que hay que empezar a dar, a generar mucho más contenido en las plataformas digitales que te permitan a ti ser visto como una persona experta en el ramo y así poder extender tu capacidad de influencia y de confianza. Perfecto, buenísimo. Esas serían todas las preguntas. Entonces, les agradecemos mucho Creo que por la nos alargamos un participación. poquito. Sí, nos alejamos un poquito, pero bueno, estuvo bien. La parte de preguntas creo que es muy importante para todos. Resuelve cosas puntuales que tienen. Y igual, si no se contestó algo, tengan por seguro que les vamos a poder escribir por correo electrónico. Tengan en cuenta también nuestros canales digitales que están abiertos para que nos escriban y nos comenten. Recuerden que este webinar va a ser retransmitido, les llegará igual un correo electrónico con la grabación del mismo. Si no lo pudieron ver por completo, ya saben, lo van a poder ver en los próximos días. Muchísimas gracias, Javi, por tu ayuda y tu colaboración en este tema, muy valiosa, y gracias a todos por estar presentes. Un gusto y muchas gracias. Muchas gracias, igual, espero que nos conectemos en redes sociales, que nos encontramos ahí, estamos completamente abiertos a poder solventar cualquier duda o inquietud que tengan. Ánimo, permanezcan sanos y muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, Carlitos, también por el espacio. Gracias a ti. Ya conversamos. Adiós. Chau.